Votar de manera racional y responsable es clave para elegir gobernantes capaces y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Una decisión informada permite evaluar propuestas y trayectorias, evitando caer en promesas vacías o populismos. Así se fortalece la democracia y se promueve un futuro más justo y próspero. Basque, confianza y seguridad certificadas. Hola queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. Ya pasamos la primera vuelta electoral con sorpresas definitivamente. Y hemos querido aprovechar este espacio para poder analizar de una manera u otra cuál es el resultado, por qué se da el resultado que se ha dado en esta primera vuelta electoral. Sorpresiva. Se hablaba de una sola vuelta y resulta que el margen es tan estrecho que más allá de hablar un empate técnico, diríamos que estamos frente a dos bloques igualados prácticamente. En la Asamblea tiene ADN un diputado o asambleísta menos que la Revolución Ciudadana. Mucho se ha especulado, hay más o menos como 400.000 votos que están siendo observados. Se dice que son a favor del partido de gobierno, sin embargo son muchas las disyuntivas. Y para poder analizar esto, hemos invitado una vez más a nuestros panelistas, experto constitucionalista, doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre, y al economista Jorge Morales, experto en temas económicos. Bienvenidos Ecuador, bienvenidos Jorge. Buenas noches, estimados oyentes y televidentes de este programa. Yo ya saludé. Buenas noches. Ecuador, el que se haya pintado de azul el perfil costanero ecuatoriano, esto es, que hayan preferido la opción de RC5, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, el Oro, parte de Sucumbíos y Orellana, y que coincidentalmente sean estas provincias en las que mayor hegemonía tiene los grupos de delincuencia organizada, ¿tiene algo que ver o mera coincidencia referente al tema de la votación, que está tan marcada en esa zona? Bien. Para mí esto es una confabulación astral. Es la mezcla de varias circunstancias que han llevado a que mayoritariamente la costa ecuatoriana, el litoral, haya votado por la opción de Luisa González. Entre estas, partiendo del hecho de que efectivamente sea cierto, sea cierta esa información de que se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo durante el estiaje, los apagones, por supuesto que esas personas no iban a votar por Daniel Noboa, en razón de que, no obstante no ser culpable, se lo responsabilizaba de no haber tomado las medidas oportunas como para evitar esta debacle productiva. De tal forma que ahí tenemos un universo de 100.000, 150.000 potenciales votantes de Noboa que no votaron por él. Por otro lado, la costa del litoral está asolada por la delincuencia organizada. Entonces tenemos dos grupos humanos ahí. Un grupo que se siente totalmente desprotegido porque el famoso Plan Fénix, que sigue siendo en realidad un misterio, un enigma, no ha funcionado porque siguen matando gente, siguen robando, secuestrando con un furor inaudito. Ese es un grupo. Y el otro grupo es aquel que quizás se debe a los grupos delincuenciales organizados o que han sufrido la presión de estos para nada amigable, amenaza de por medio, oferta de pago, no sabemos, en realidad no lo sabemos porque no existe ninguna denuncia en firme, más allá de un rumor de esquina, de que esto estuvo pasando incluso en los barrios marginales de Guayaquil. Entonces, si vamos sumando esto y de cierta forma también un descuido de parte del equipo asesor de Daniel Noboa, que no vieron venir esto.
Porque conversamos hace un momento de que una cosa es el voto vergonzante, como en la época de Abdalá Bucaram, que muchas personas votaron por Abdalá Bucaram, pero lo negaron. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza. En este caso, yo no creo que haya un voto vergonzante así de importante como para haber marcado estas diferencias. Mira tú, estamos a décimas o centésimas de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa. Vemos que incluso en las elecciones para asambleístas se están peleando un puesto para ver quién tiene más. Y están entre 66, 65, 67, 65. Es decir, de que esto es una votación cierta. Ahora bien, también se habla muchísimo de las inconsistencias y, por supuesto, un tema que es recurrente en cada elección es el fraude. Te hablan conocedores, porque nosotros no somos especialistas digamos, en el sistema imperial o en el de Hunt o el Webster o el que sea que estén utilizando, ¿verdad? No somos especialistas en ello, pero sí han notado de que de pronto paró el incremento de la votación de Noboa y empezó a distanciarse, perdón, a acercarse solo Luisa González. Digo, si una persona común y corriente nota ese tipo de cosas, se me ocurre también de que mucho más allá, los especialistas asesores de Daniel Noboa en temas electorales deben haberlo notado. Pero a más de una mención que haya hecho el presidente en una entrevista que dio el día de hoy, de que sí, que saben, de que iban a presionarlos para que voten por RC y todo eso, pero no hay. Yo recuerdo con mucha pena cuando el presidente Guillermo Lasso habló de un fraude y llevó un montón de cartones vacíos a enseñarlos en la rueda de prensa. Es decir, no hay mayor diferencia entre lo que hizo Guillermo Lasso en esa oportunidad con lo que ha hecho al menos el día de hoy el presidente Noboa. Aquí hay Pero otros. déjame interrumpirte Sí. en algo, Ecuador. Haciendo estas comparaciones, tú haces la comparación de lamentable acontecimiento de que cuando estaba César Monge, desgraciadamente ya fallecido, enseñando estos cartones, se caen y resulta que estaban vacíos. Pero también habría que hacer la comparación más o menos del tema de lo que sucedió con el apagón, el famoso apagón. Ah, no, pues Iba claro. repuntando y de repente deja de crecer esa tendencia Claro. y se dispara la otra y de repente, ups, ganó la otra. Acá era igual, 72 horas antes se veía una diferencia casi de 10 puntos, faltaban 2 décimas para sacar los 10 puntos de diferencia y estar por sobre los 40. Y arranca en el mismo sentido la votación. Y de repente, pasado el mediodía, comienza esto a dispararse, como tú bien dices, se estanca Novoa y comienza a dispararse la de RC5. Es llamativo, realmente llamativo. Bueno, Sin más, claro que es llamativo esto, Gerardo, pero el asunto es de que ninguno de los tres somos especialistas en estas cosas. No somos especialistas en temas de conteo de votos, no lo somos. No somos hackers, ni tenemos idea más allá de prender la computadora y utilizar el Word, que es nuestro trabajo, en realidad. pero tenemos No sentido más allá de común, eso. que Sentido efectivamente es el menos común. común de los Pero eso sentidos, tienen pero que probarlo, demostrarlo a saciedad, los que conocen de estos temas. Mientras tanto, siempre seguirá en el mundo de la especulación como han sido todas las elecciones. Hablamos del apagón, hablamos de que le birlaron el triunfo desde la época de Alvarito Noboa, pues, que le birlaron el triunfo y todo ello. ¿A través de qué? Del fraude, del fraude, del fraude. Pero hasta ahora, y han pasado cuántas elecciones, realmente yo no he encontrado, no he conocido, no he leído, no he visto que efectivamente se demostró el fraude. Siempre quedó en el mundo de la elucubración, de la especulación, de la denuncia con o sin sustento, pero no pasó más nada, a más de eso. Entonces, la votación que obtiene Luisa González, partiendo de la premisa de que efectivamente se trató de un fraude, bueno, pues hay que demostrarlo. Ya te digo, a mí no me gusta para nada el resultado en lo personal, porque la incertidumbre se va a mantener hasta el 13 de abril. ¿Y esta incertidumbre en qué deviene? En que se paraliza absolutamente todo. Hoy día ya se disparó el riesgo país del Ecuador. Nadie quiere invertir hasta no saber
quién mismo va a ganar, quién va a dirigir los destinos del Estado. Entonces, todo esto, amén de los 40 millones de dólares que puede costar una segunda vuelta, que es dinero que se necesitaba para otras cosas. Lamentablemente, quizás hubo un exceso de optimismo de parte del grupo asesor del presidente Noboa, porque siempre hablamos de los asesores, porque el dirigente, el líder, el presidente, el gerente, se nutre de lo que le informa su equipo de confianza. Y si su equipo de confianza dice, tranquilo, presidente, tenemos 12 puntos de diferencia, ganamos en primera vuelta, por supuesto que se embulle. ¿Y qué más quisiera? Ganar en primera vuelta. Pero esto no ha sucedido. Entonces, esta espera, que lo único que ocasiona es incertidumbre y que se va a volver una campaña por demás sucia, porque están peleándose con uñas y dientes, lo que diríamos voto a voto. Ya están hablando de que Luisa González está convocando a Pachacutic, ya esta señora Andrea González se ha manifestado, Rabascal, que bueno, o sea, los otros 12 candidatos que entre ellos no suman ni el 3% de la votación general, ¿verdad? Sí, son marginales, pero esos votos también van a contar. Y de hecho, Esos Rabascal votitos dijo que van a contar. iba a digamos que alinearse a Revolución Ciudadana. Es que Cosa tiene que que no nos hacerlo, extraña. pues, si fue candidato con Arauz. Así es. Y No bueno, puede decir también otra Andrea cosa. González dijo que se alinearía a Noboa, al presidente Claro, que es Noboa. un nicho natural, ¿no? Es un nicho natural. Efectivamente, quienes no se han manifestado son los otros, que al fin y al cabo lo que han hecho es poner un asambleísta y punto. Pero Sí, a la hora pero de la si hora, nosotros sumamos ese 3% que lograron entre 12 candidatos, si sumamos el 3 y pico que hizo esta Andrea González, más el 4 y pico o 5 que ha hecho Leonidas Issa, que lo advertimos en su momento, bueno, quizás en otra entrevista, en otra conversación, de que natural y lógicamente el tercer lugar tendría que ser para Pachacuti, porque tenían un voto orgánico, ¿verdad? La sorpresa, si es que podemos llamarla así, fue que esta señora Andrea González, por su participación únicamente en el debate, de que la puso contra las cuerdas a Luisa González sin mayor capacidad de reacción, eso le sumó los votos que ha sacado. Pero tampoco es que ha sacado muchísimo más. Mira no, tú que se además que divide. tenemos que tener presente también, Ecuador, lo siguiente. Cuantitativamente, el tercer lugar lo tienen los votos blancos y nulos. Y nulos, sí. Sí, y la distancia que hay es 10 veces mayor entre los punteros, Luisa González y Daniel Noboa, o el orden no importa, y el que sigue, casi 10 Así es. veces. Entonces, eso si bien es cierto de que no son gravitantes, aquí podría convertirse Leonidas Issa en el gran elector. Podría. Pero también sabemos por experiencia de que los votos en realidad no es que son endosables. El dirigente puede sugerir, puede Sugerir. recomendar, puede, vamos, empujemos este carro, pero de ahí a que le hagan, digamos, que obedezcan. Todas las bases, bueno, salvo que les vayan a poner también una pistola, como se dice que han hecho los malos de los grupos delincuenciales organizados, que han ido a amenazar y enséñame la foto y te ganas $10. Bueno, eso es una manera sutil de que si no quieres los $10 vas a recibir bala, ¿verdad? En Claro. el caso que todo eso sea así, pero ¿a cuántas personas pueden haber extorsionado, pueden haber vacunado estos grupos delincuenciales? También hay que pensar en eso. ¿A cuántas personas? ¿A cuántas familias? ¿De cuántas pueden haber asustado a tal punto de que se Acuérdate vieron que hay obligados a sectores, firmar, ¿no? acuérdate que hay sectores populares en los que para entrar a su casa, entrar al barrio, Ciudad Victoria, por ejemplo, le tienen que pagar a estos grupos $1 diario. Sí. Y son Entonces, cientos y cientos y cientos de familias. exactamente, y entonces el tema es, si tienen la capacidad de controlar el ingreso El a ese peaje. barrio de cada persona, imagínate. Jorge, en el comparativo sobre justamente esta definición, división del Ecuador pintado el perfil costanero de azul y parte de Sucumbíos y Orellana, justamente colindantes con Colombia,
territorio que también está disputando la FARC con el tema del narcotráfico, ¿cuál es el índice de desempleo y a la vez de productividad de estas regiones? Porque, a ver, la época dorada de Manta o de Manabí con el tema de la pesca, sobre todo de Manta, digamos que ya es un recuerdo. Se sabe que uno de los lugares en los que mayor injerencia tiene el crimen organizado es justamente en Manabí, en Manta. En Esmeraldas, no se diga, el 2023, el estallido de bombas en cuarteles de la policía hacían notar que ese sector estaba en manos de grupos de delincuencia organizada. No se diga Guayaquil, Durán, la ciudad más peligrosa del mundo, Guayaquil, la octava más peligrosa del mundo. Si bien es cierto en Machala que en la elección pasada ganó Noboa, hoy no es así y gana RC5. También Babahoyo es una zona de alto impacto en cuanto a los GDOs. ¿Cuánto hay de desempleo en estas zonas? Porque el mayor empleador informal en este segmento, del 70% de los que no tienen trabajo, es justamente el crimen organizado. ¿Podrías darnos esos datos, Jorge, por favor? Bien, tenemos una población de 16.938.000 habitantes, de los cuales hay que hacer una segregación, identificando la que es la población económicamente activa que se mantiene ocupada, que es alrededor de 5.693.000 personas. Es decir, la población económicamente activa, es decir, las que tienen más de 15 años o más y que no tienen empleo, pero están disponibles para trabajar y buscar empleo, ¿ya? Es de 8.500.000 personas aproximadamente. De ese valor de 8.500.000, solamente 5.693.000 se encuentran ocupados, lo que significa que parte de esa población que está en capacidad de trabajar y de buscar empleo, la diferencia justamente se da en estos 2.800.000, que es básicamente el empleo flotante que se encuentra deambulando con los trabajos de calle o si no los emprendedores. El empleo informal en las provincias donde vamos a hablar sobre los candidatos, en el caso de la RC5, que son las provincias que son riberas del mar, justamente son las que tienen un más alto índice de empleo informal y de subempleo. Entonces, no sé ahí lo que haya animado, a pesar de que no se escuchó definitivo de que ofrecían empleo en estas provincias costeras, pero sin embargo, lo lógico era pensar que la generación de empleo hubiera sido el propósito para poder ganar estos votos con los cuales hemos obtenido. A diferencia del candidato Noboa, que las principales provincias que son interandinas se encuentran un índice de desempleo o de empleo informal un poco más reducida, a excepción de Chimborazo, y aquí hay algo que es bastante notorio: el 74,9% en la provincia de Chimborazo, que es la más alta de esa zona, tiene un empleo informal, pero como subempleo es la más baja, apenas un 15,2%. Pero ahí ganó Noboa, pero también Leonidas Issa también hizo su votación ahí. Es decir, si sumamos 37 de Noboa y 17, son 54%, que la candidata no tuvo nada en esa provincia. Entonces, el desempleo en realidad no fue casi un motivo de definición en la votación.
yo pienso que más fueron otras necesidades, como se ha escuchado, la de la inseguridad, pero no veo otra razón porque los índices de la población ocupada con los empleos informales y subempleo, a pesar que hay un desempleo en relación al producto de la población económicamente activa, la más alta es Pichincha. Por ejemplo, está con el 7,5%, le sigue Esmeralda con el 9%, y sin embargo Esmeralda está con RC5 y Pichincha está con Novoa. Y están básicamente compitiendo casi en los mismos porcentajes, porque con Pichincha sacó el 48,55 y en Esmeralda la RC5 también el 48,39, o sea, están casi parejos entre Pichincha y Esmeralda, que tienen los más altos índices de desempleo en relación a la población Sí, económicamente Jorge, activa. pero la comparación que yo quería hacer era básicamente de el desempleado en la costa, donde tiene mayor injerencia los grupos de delincuencia organizada y tiene mayor impacto el tema de la inseguridad, ¿no es verdad? Versus el desempleo en la sierra con el impacto o el porcentaje de inseguridad que tienen estos, ¿no es verdad? En la sierra. ¿Para qué? Para poder determinar si un factor de peso es que justamente donde están, digamos que predominando la presencia de los EDOs, es donde hay mayor injerencia en este tema de la votación, porque también son los más grandes empleadores informales. En la sierra no hay tanto problema, pero no hay tanto problema de inseguridad. Si bien es cierto, hay el desempleo, pero en la sierra cada uno de ellos tiene su chacrita en las regiones que no son básicamente Quito, el distrito metropolitano, pero cada uno tiene su chacrita, cosecha ahí, tiene para comer y vende el remanente. En la costa no sucede así. Entonces, quizás por eso es esa diferencia, digo yo, y eso por favor, rebátemelo tú o confírmamelo tú con el tema de los datos, económicamente hablando, porque la realidad de la costa es totalmente distinta a la de la sierra, tanto en el tema de la injerencia de la delincuencia y y de estos grupos de delincuencia organizada, y también el tema de lo que tiene que ver el desempleo en la tierra, que como digo, ellos tienen su chacrita, trabajan su tierra, etcétera, etcétera, y no tiene tanto impacto. Si bien es cierto, no están trabajando para una empresa o para una fábrica, ellos están ocupados en su tierra y tienen para comer, cosa que no sucede en la costa. ¿Podría ser esa una base de análisis o no para tratar de algo encontrar este tipo de segmentación que realmente es muy particular, muy curiosa? Mire, que tiene que identificar lo siguiente, tal como acabas de decir, en la sierra hay la chacra, hay la pequeña finca donde trabaja una o la familia, pero estos niveles de desempleo en relación a la población económicamente activa, como en el Carchi se da en el 4,5, en Chimborazo el 3,8, es porque no solamente trabajan la parte de la población, no está en el sector rural. Los que realmente forman parte del desempleo son los que están en la ciudad. Esos son los que se incorporan a lo informal y no es en realidad los que están dentro de sus propias chacras, porque la población rural es la más baja, es la menor, y son los que van a la ciudad los que engrosan realmente esa parte informal, que es una mezcla entre el subempleo, el desempleo y el empleo informal. Entonces, esos tres grupos están predominantemente en la parte urbana y eso es lo que se nota en las ciudades. Por eso que se ven muchas cosas que no se ven en el campo. En el campo se sostienen, son productores y son los que están prácticamente proveyendo de sus productos hacia la ciudad.
pero en la ciudad no todos están en capacidad de comprar esa producción tampoco, porque todos están a la espera de un trabajo informal. ¿Ya? Entonces, en el caso de las provincias de la costa, las partes que corresponden a Manabí es bajísima, es 1,9%. Es 1,9%, Santa Elena es el 2,9%, es decir, es menos el desempleo en relación a la población económicamente activa que en los de la sierra. Entonces, no hay una explicación muy válida. En la provincia de Los Ríos es el 2,0%. Entonces, no tiene casi algo de lógica que el desempleo sea parte predominante de haber sido presa fácil de una, ¿cómo se llama?, propuesta, a no ser que sean justamente ese sector tan vulnerable los que hayan caído prácticamente al acecho de votas o te pasa algo. Entonces, ahí podría cambiar la situación, pero en realidad las cifras no dan como para pensar que hay un alto índice de desempleo informal, un alto índice de empleo flotante, como para pensar que son esos los que realmente motivaron. Más vale es baja la cantidad, pero puede haber sido otros motivos. Son personas que ya están vinculadas a lo mejor a todos estos grupos EDO, que ya forman parte de un escuadrón, si se escucha que estos grupos son de 10.000, son de 15.000 personas, entonces es fácil pensar que una persona de esa con 2 o 3 familiares, estamos hablando ya de 90, 100.000 personas, estos grupos de 30.000. Entonces, eso suma y pesa bastante en el caso de ir a hacer una votación y alinearse a esa candidata, que podría ser esa otra explicación. Pero Ecuador, Ecuador, si bien es cierto, nos ha mantenido entretenidos este tema de si pide licencia, no pide licencia, lo hace por 2 días y lo empata con el fin de semana, después vuelve a ejercer el cargo de presidente y la señora Abad peleando por que se le reconozca su calidad y todos lo que conlleva ser vicepresidente de la República, etcétera, etcétera, y que te vas y no te vas a Dubái y toda esta historia. Eso nos tiene distraídos, pero no es un tema que genere peso en el momento de una votación. Sin embargo, este hecho de la política de los hechos consumados, en que el presidente lo que ha hecho es efectivamente pagarle a los profesores, pagarle al Seguro Social, pagarle a Solca. Si bien es cierto, esto genera un impacto en cuanto a lo comunicacional, no es menos cierto que en la microeconomía no llega pues, a los sectores populares. Los sectores populares les importa 2 octavos de rábano el que hayan pagado al Seguro Social, porque no tienen, los que no tienen trabajo no están asegurados, solo el 30% está asegurado. Los del Solca, bueno, la mayoría de la gente procura no tener cáncer y cuando tiene cáncer va y se hace atender en Solca y tal, pero que tampoco es la mayoría de la población ecuatoriana. Los profesores, un tema básicamente icónico, que durante mucho tiempo no se les reconocieron sus emolumentos, ni el tema de los valores que se le debía y están al día y tal. Pero tú no crees, Ecuador, que justamente esto de haberse preocupado, al igual que lo hizo en su debido momento y no con mucho éxito, Guillermo Lasso, de haberse preocupado de la macroeconomía, ha hecho también que la población reaccione diciendo, a ver, ¿y a mí cuándo me toca? Porque tengo un sinnúmero de necesidades que no las puedo cubrir, que no las puedo suplir. ¿Tú no crees que eso es un poco lo que le faltó al presidente de la República y que debería de empeñarse en eso, que le lleguen los servicios, que le lleguen los beneficios más directamente a la población denominada desprotegida? BASC, confianza y seguridad certificadas. Aquí tenemos un discurso, o sea, cada de estos dos punteros tiene su discurso muy claro. No lo dicen abiertamente del lado de Noboa,
y muy sí abiertamente del lado de la RC. La RC argumenta donde puede, a gritos, a como sea, por papelitos, como fuere, del autoritarismo en Novoa. Porque efectivamente algunos de sus comportamientos han denotado un autoritarismo. Y eso preocupa porque dice ahorita es Verónica Abad, mañana puede ser tú. Un argumento. El argumento, por el contrario, del grupo de los otros, del anticorreísmo, es de que si los correístas vuelven al gobierno, se quedan y no los van a poder sacar nunca. Y como ejemplos te ponen a Venezuela, que efectivamente por muy buena acogida internacional que tenga Edmundo González, no se ha podido posesionar ni va a poder ejercer el cargo de presidente de Venezuela. Lo mismo que le Tenemos pasó con Guaidó. a Guaidó, así es. Tenemos también el asunto de Nicaragua, que es una aberración por sí misma lo que está sucediendo en Nicaragua con la copresidenta, que es la mujer del presidente, y también pues el referente de décadas que resultaría Cuba. Esos son los dos discursos. Pero aquí debemos considerar también otros factores. En la sierra y en la costa, definitivamente hay una idiosincrasia totalmente distinta. Llama la atención de que en la sierra, que son mucho más conservadores y, entre comillas, mucho más respetuosos de las instituciones, esos excesos de Daniel Noboa no hayan calado al punto de que ha sacado la votación que sacó. En la costa, tampoco creo yo, dada la idiosincrasia del costeño, realmente lo tiene sin cuidado. Y por el contrario, en cierta forma, como en su momento se admiró a León Febres Cordero por sus arrestos, por su aplomo, en cierta forma también creo yo que se admira y se aplaude los comportamientos de Noboa, que miércoles, no se posesiona y no se posesiona y se han valido de muchas argucias y artimañas pseudo jurídicas para efectos de impedir que esta señora asuma la presidencia. Pero no creo que eso haya tenido en la costa un impacto tal que haya llevado al electorado a preferir a Luisa González. Pero aquí vamos a encontrar también otro factor que no se lo menciona mucho, que es el voto de la nostalgia. Porque aún está presente lo que efectivamente hizo la Revolución Ciudadana, Alianza País, como se llamara en su momento, ¿verdad? Por las clases más populares. Pero lo que no mide, es de que hubo una bonanza petrolera extrema y que hubo un endeudamiento, muy aparte de los negocios y de los sobreprecios, no, que hubo un endeudamiento agresivo que nos tiene hipotecados siquiera por 15 años más, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere el votante? Quiero que me resuelva de inmediato mis problemas. Somos inmediatistas. Yo lo que quiero es educación, yo lo que quiero es salud, yo lo que quiero es seguridad, cosa que sí hubo en el gobierno de Correa. Pero el costo, cree lo que no le interesa al votante, cuál sea el costo final que se va a pagar. Insisto, olvidémonos de todos los juicios, sobornos y todas esas cosas que fueron apareciendo y que van a seguir apareciendo. No, entonces, aquí hay una mezcla, como decía al inicio de esta conversación, que se han alineado los planetas. Las necesidades insatisfechas, la costa es la que está más golpeada por el tema de la delincuencia. Durán, lo dijiste hace un momento, es, si no, la ciudad más peligrosa del mundo, está en el top 5 de las ciudades más peligrosas del mundo. Es la ciudad más peligrosa del mundo, la número Imagínate 1. tú. Entonces, Y todas la esas número 8. cosas se traducen en la elección. Yo elijo a Luisa González porque cuando fueron gobierno hicieron esto. Pero adicionalmente también se da otro factor, de que tenemos 8 años de gobiernos, entre comillas, de derecha. Y aquí se aplica también hasta la ley del péndulo, que tiende a fluctuar de un lado a otro. Y ahora le toca a la izquierda moderada o a la extrema izquierda para ver qué pasa. Porque tal como hemos comentado cuando analizábamos todos esos planes de trabajo, después de ver todo esto, de ver el resultado de las elecciones,
de ver el rol del gobierno y las ejecutorias de los distintos gobiernos que han pasado. Lo que nos queda es una gran decepción. Y vamos entonces al síndrome del día jueves, que es el miércoles juega la lotería y el jueves te enteras que no te la ganaste. Es el síndrome del día jueves. Y eso estamos viviendo de elección en elección. Entonces, tratar de encontrar una única respuesta o tratar de encasillar a que el comportamiento del electorado se debe a esto. No, es a esto. Son a muchísimas cosas, entre ellos el voto y la nostalgia. También incidió, pienso yo, que en el debate aquellos que estaban indecisos optaron, pues, por ejemplo, por Andrea González, que en otras circunstancias no hubieran optado por ella. Si hubieran ido hacia Daniel Noboa o hacia Luisa González. Y si nosotros vemos el resto de, suena feo, grosero, pero de comparsas, imagínate tú, Rabascal, que ha tenido una presencia nacional, fue candidato a vicepresidente con Arauz, saca un muy modesto 0.22 de la votación. Jimmy Jairala. Jimmy Jairala, el mismo Henry Kronfle, que es 0.7, es decir, ni siquiera llegaron al 1. Y otros tantos, me sorprende, por ejemplo, que Tillería haya sacado mejor votación, claro, en las proporciones minúsculas en que se han estado peleando los últimos puestos, ¿no? Me llama la atención que Tillería, que un desconocido, que apareció con ese asunto del tren bala y el plan chino y todas esas cosas que lo vimos en su momento cuando analizamos los planes de gobierno, haya sacado mejor votación que Francesco Tabaqui, por decir algo, Francesco Tabaqui. Arauz, que estaba proponiendo la pena de muerte, saca mejor votación que Rabascal. Al último, y eso sabíamos que iba a ser así, se iban a pelear el último puesto, Iván Saquicela, este muchacho Juan Cueva, porque surgieron de la nada, o sea, son candidatos que han sacado 11,000 votos a nivel nacional. En un universo de millones de votantes sacaron 11,000 votos. Es más, había el meme de que Iván Saquicela reclamaba que había fraude porque en su familia habían 10 familiares y solo aparecían 8 votos. ¿Ya? O sea, ya vamos a esos absurdos que el ingenio humorístico de estas personas, que ni bien está sucediendo el hecho, ya están memeándolo, ya están haciendo un meme, ya están haciendo ese comentario mordaz e irónico, ¿no? Y que nos lleva a la risa. Pero cuando nos hace reír, pero como cuando se ve una tragicomedia, una situación espeluznante, en el sentido de que se han atomizado el 3 punto algo de votos entre 12 candidatos, el 3 punto algo, cuando ese 3 punto algo podía haberse dirigido a los que tenían quizás mayor probabilidad, y entre estos Isa, porque Isa, no obstante que está 10 veces más abajo que Luisa González y que Daniel Noboa, sin embargo sacó una votación 10 veces, 12 veces mejor que la de los últimos en la cola de candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, para resumir esto, no es un factor, no, como decía Jorge, no tiene que ver en realidad la falta de empleo o el subempleo, no, es una confluencia de cosas. Y tan es así que lo coge desprevenido al equipo asesor de Noboa, que habían planeado una fiesta. Planearon una fiesta. Estaban todos reunidos y poco a poco se les iba desdibujando la sonrisa en el rostro, porque se dieron cuenta, a ver, que primero que no ganamos en primera vuelta, y segundo que esta señora está puchica, a 10 puntitos, perdón, a 10 centésimas, 10 décimas de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Y cuál la reacción que yo considero equivocada de parte del presidente Noboa, de no haber asistido? Ya no, por supuesto, una fiesta del triunfo, pero una fiesta de la esperanza. Todavía estamos en juego, señores, y depende de ustedes que ganemos la presidencia. Pero Pero has no dicho fue. una frase que llama mucho mi atención, Ecuador, y es que hasta la canción que promovía las candidaturas de el padre del presidente, de Alvarito Noboa, hablaba de la esperanza, llegó la esperanza. Sin embargo,
Luisa González dice, nosotros somos la esperanza, ellos son el miedo. Se apropia de la frase típica de Alvarito, diciendo que ellos son la esperanza y que por el contrario Noboa es el miedo, por justamente dándole realce al tema de su personalidad fuerte y tal. ¿Tú no crees que, mejor dicho, tú crees que ese hecho de autocalificarse la esperanza va a tener impacto o no en el votante para la segunda vuelta? Mira, definitivamente tiene que cambiar la dinámica de la campaña de Noboa si es que quiere reelegirse. Pero aquí vamos a encontrar otro gran problema. El hecho de que no sé cómo, después de todos estos intríngulis jurídicos que han hecho, van a impedir que esta señora Verónica Abad asuma la presidencia. Porque eso es un quinta columnista. Está adentro. Le preguntaba a Jorge que cuál cree él que sea el impacto económico en este tramo si estábamos en el riesgo país en el 900 y luego del resultado de la primera vuelta hemos subido a 2100 y pico de riesgo país. ¿Cuál crees tú que es el futuro, económicamente hablando, de la economía del Ecuador en cuanto al tema no solo de que venga nueva inversión, sino que a la que ya existe se vaya? Recordemos que en algún momento en el correísmo, el padre de la candidata a vicepresidente de la República por el movimiento Noboa salió del país a poner su planta fuera del país por el acoso y el asedio que tuvo por parte del gobierno de Rafael Correa. ¿Tú crees que esto se podría repetir, que haya fuga, no solo de capitales, sino también fuga en cuanto a empresas, si se da esta situación? Mira, yo tengo una visión un poco más optimista en cuanto a las personas que están esperando invertir, porque dentro de mi actividad actualmente estoy relacionado con algunos inversionistas ecuatorianos que están invirtiendo aquí en el Ecuador y se han estado esperando a ver los resultados de esta primera votación. Y pienso que ellos decididamente por los costos que ya en los Estados Unidos ya es muy difícil mantener operativa una empresa con aranceles más caros y con el costo por hora de mano de obra, muchos ecuatorianos están viniendo a invertir y están a fabricar los productos que están fabricando allá en Estados Unidos. Esa es una condición, algo que se está dando. ¿Qué es lo que le preocupa al inversionista? Más que todo el inversionista que son tenedores de los bonos. Es decir, y aquí hay un tema que cualquiera de los dos que llegue a ganar, ya sea porque los votos de Andrea se vayan a Noboa o los votos de Isa se vayan a Luisa, en realidad entre esos cuatro suman el 96% y queda solamente un 4% para repartirse y ver cómo llegan al 50% más uno. Es el problema de la deuda, porque el que gane va a tener que pagar un valor mayor y el peso en el presupuesto en lo que tiene que ver con los vencimientos de junio a diciembre del presente año 2025 es bien fuerte, porque la deuda externa por pagar, que está ya por vencerse ahora en el mes de junio, son 3.500 millones de dólares. Y todavía el gobierno viene arrastrando un déficit fiscal de 5.000 millones. Es decir, estamos hablando de casi 8.000 y pico de millones de dólares que tiene ya como obligación a las puertas del presente año. Pero aparte de eso, quien gane entre el año 2026 al 2029 tiene vencimientos por 16.400 millones de dólares. Y el año 2027 es el año donde más se vencen esta deuda externa en bonos y al Fondo Monetario con 4.300 millones.
Es decir, lejos de que sea la apertura a la inversión, de que exista, como estamos esperando, que se reactive la economía, que haya generación de empleo, para el gobierno, o sea, para el que gane, va a tener un peso muy importante en el presupuesto del Estado. Y sencillamente porque entre los mayores deudores que ya tenemos con todos esos préstamos que desde Moreno se ha venido consiguiendo como un alivio para cubrir los problemas de déficit presupuestario, ya el Fondo Monetario en ese mismo periodo de 2026 al 29 ya se le debe, hay que pagarle 4.900 millones, es decir, casi el 60% de lo que son las deudas multilaterales que ya llegan a 8.400 millones de dólares. Entonces, esa debería ser, y yo quisiera realmente escuchar a los dos candidatos finalistas, qué van a hacer con ese problema, cómo van a solventar el peso del presupuesto general del Estado con tantas ofertas que los dos candidatos han hecho en cuanto a beneficios sociales, en cuanto a mantener los bonos, a mantener ¿cómo se llama? Los beneficios sociales e inclusive ofreciendo beneficios adicionales cuando tenemos deudas que hay que honrarlas, porque caer en default sería realmente lo peor que puede pasar. Y justamente una de las respuestas a estos porcentajes a que llegaron los dos candidatos con el 44-31 y 43-83 es que una de las mayores preocupaciones de los inversionistas internacionales es que el Ecuador tiene que demostrar cómo piensa pagar, porque va a haber una segunda vuelta, pero ha habido ya una reacción negativa en los mercados internacionales y esa es la razón por la que ya creció en 259 puntos el riesgo país, que estaba en 903, subió a 1.162. Cuando Sí, ya, cuando ya en el mes de diciembre, que estaba en 1.200, a febrero 7, antes de la primera vuelta, ya había bajado a 903, o sea, había habido una posición bastante saludable. Entonces, sí, Jorge, pero en el caso de los dos candidatos, cuando estaban antes de la primera vuelta debatiendo y dando sus ideas y tal, si bien es cierto, el presidente Noboa jamás habló de un tema de no pago de deuda. Sin embargo, Luisa González sí decía que iba a proponer una moratoria, que no iba a pagar un tramo, que iba a renegociar y tal. Y evidentemente esto es parte de los elementos que llevan a este disparo del riesgo país. Pero, ¿qué es lo que, mejor dicho, cuál sería la consecuencia de no pagar la deuda, caer en default, al interno, económicamente hablando, al estado llano, al hombre de a pie, al pequeño emprendedor que está vendiendo frutas en la esquina o al que está haciendo circo callejero y tal? ¿Cuál sería el impacto de darse esto? Porque suena bonito, no, no pago, prefiero meter esa plata en el tema del servicio social o de bienes y servicios para los más pobres y tal. Pero si no tienes plata, ¿de dónde vas a sacar para poder dar? Entonces, ¿cuál sería el real peso para la gente de a pie si llegamos a tener una circunstancia como esta? bien, partiendo del hecho de que estas menciones de que Noboa sí habla sobre seguir, inclusive ya están criticando de que ya está honrando y está pensando honrar los pagos de los 3.400 millones que vencen en este año. En cambio, la otra candidata dice, no, yo voy a hacer un replanteo, voy a hacer una condición de aliviar ese peso para trasladarlo a otro tiempo y pensando de quiénes se puede galear a esas dos propuestas. Recuerden que ISA también hizo, en su plan de gobierno lo menciona, que él piensa desconocer esa deuda, piensa hacerle una auditoría a esa deuda y piensa trasladarla y realmente, y por último, no pagarla, sino que esa deuda, los tenedores de esa deuda, lo reinviertan en actividades sociales y agrícolas aquí en el país. Entonces, si eso fuera así,
sería entonces que ISA sería el más opcionado a aliarse en la segunda vuelta con la candidata correísta, con los cuales harían más o menos el 49%, si es que se endosan los 5%. Ahora, a tu pregunta concreta, la economía ecuatoriana está en este momento estancada. No hemos tenido crecimiento, tal es así que el 2024 terminamos con una cifra negativa del PIB y no se va a este año. El tiempo se le está cortando al actual gobierno porque hasta abril, que son la segunda vuelta, ya no hemos comido 4 meses de este año y no realmente se ha impulsado un mejoramiento de la economía, porque todos están en compás de espera. Toda la parte inmobiliaria está esperando, toda la parte de inversiones en maquinaria está esperando, toda la inversión en camaroneras especialmente están esperando, aparte del precio internacional del camarón, es también ponerle agua y hacer espejos de agua en las piscinas. Es decir, todos están en este momento esperando, pero no se van a ir del país todavía, porque no existe un ambiente demasiado duro, se puede decir, porque todavía hay la esperanza de que si la política se va encaminando y llega a ganar el señor Noboa, entonces prácticamente las condiciones marcharían. Lo que no estaría seguro es de que con esta estancada economía, con crecimiento tan incipiente que ha habido, que las cifras de empleo no se van a recuperar tampoco. Porque si ya se ha perdido 300.000, la reactivación de empleo, acuérdate que los empleos, como hablando de microeconomía, es la empresa privada la que realmente activa el empleo. Esa es la microeconomía. Se enfoca a la creación de producción y empleo. Al Estado lo que le representa es controlar los precios para evitar la inflación. Entonces, ahí se divide la micro con la macro. Entonces, pero un presidente inactivo en el primer cuatrimestre, realmente si gana, bueno, le quedan 8 meses para reactivar, y si pierde, a la otra candidata no le va a hacer suficientemente tiempo, 8 meses restantes, para poder sortear los vencimientos de este año, y un default sí nos ocasiona un problema porque se cortarían todas las líneas de crédito, todas las facilidades que hasta el momento se ha estado recibiendo desde el gobierno de Moreno. Entonces, el problema es ese. Entonces, ¿cuánto tendrá que afrontar el siguiente gobierno, quien sea el que gane? El problema es que se le viene encima un valor por pagar de 16.400 millones de dólares. Es decir, ese 34% de deuda externa, y sin embargo no incluyen los intereses. Eso significa que es casi lo que recauda el gobierno en momentos donde ha sido exitosa la recuperación, como fue el año 2024, que el SRI declaró haber recaudado 20.000 millones de dólares, que restado los 3.000 millones que es de devolución de IVA, te queda 17.000 millones realmente neto para el presupuesto. Y si lo que debes, lo que está por vencerse, son 16.000, prácticamente la deuda es casi equivalente a lo que el Estado le queda para cubrir todas las necesidades de la economía. Entonces, esa es la situación delicada. Entonces, el que gane va a tener un reto muy, muy delicado y muy importante. Ahí se va a ver. Por lo que tú mencionas, Debo, entonces podemos concluir de que en el evento de que no se cumpla con los pagos, el que gane, supongamos que gane Luis González, no cumple con los pagos para destinar ese dinero, entre comillas, a lo social, lo que va a hacer es simple y llanamente a poner, si bien es cierto que los estados no quiebran, para poner al Ecuador en una situación económica tremendamente dificultosa, mucho a la que estamos viviendo en este momento. ¿Eso no es así? Exacto, Bien. así es. Y Ecuador, entonces, ¿qué es lo que le va a quedar si que fuera ese el caso de ese gobierno de izquierda? Salir de la dolarización, Jorge. No, no tanto eso. Primero recurrir al chulco. Tiene que ir a los gobiernos sí, que han pero sido por independientemente tradición. de eso, en algún momento Alberto Ajic decía que si las cosas no mejoraban al 2027, la dolarización
estaba casi que agónica y muriendo. Ecuador, porque estamos con el tiempo encima, bajo el esquema que está presentando o el panorama que está presentando Jorge, y efectivamente con sus últimas palabras que dice que habría que recurrir al Chulco, y sabemos que el Chulco internacionalmente es China, con intereses tremendamente altos y que además pide garantías, generalmente son recursos naturales. Y además sabiendo de que China está empecinado en su política de la nueva ruta de la seda, en la que está poniendo hitos en los continentes del globo terráqueo para de una manera u otra ir cercando a los Estados Unidos. Mira tú el puerto de Chancayo acá en Perú, está tratando también de abrir un canal en Nicaragua, en la zona de Nicaragua. Si volvemos nosotros al empréstito con China, lo más seguro es que de no poder pagarlo, China va a quedarse con el aeropuerto o el puerto como lo ha venido haciendo en otros lugares del país, perdón, del mundo. ¿Tú crees de qué manera, geopolíticamente hablando, ya que está polarizado otra vez, estamos viviendo esta guerra fría de nuevo, ya no con Rusia, sino con China, la relación con los Estados Unidos, que hasta ahora con Noboa digamos que es buena, por no decir muy buena, en el evento de que gane Luisa, no pague, recurra a los chinos desembolsen dinero para obras que la mayoría son trabajadas por trabajadores chinos y un remanente muy pequeño por trabajadores ecuatorianos. ¿Cuál sería el efecto geopolíticamente hablando frente a nuestro más grande socio comercial que es Estados Unidos? A ver, es que siempre entramos en el mundo de la especulación. Esto es ni más ni menos como cuando nos retrotraemos al pasado y decimos, puchica, si hubiera hecho esto, ya no lo sabremos más. No lo sabemos y no lo sabremos más. De la misma manera, en estos asuntos de geopolítica, hay tantas condicionantes, ¿verdad? Que adelantarse o establecer un escenario definido se vuelve muy difícil. Pero lo que sí puedo asegurar es que nos va a ir atroz. Eso es lo único que yo puedo asegurar. El cómo, por esto, por ello, por acá, nos iría atroz. Porque definitivamente si se posiciona China, por decir un país, ¿no? País con capacidad económica suficiente y con una política internacional bastante agresiva en cuanto a una especie de reconquista de un imperialismo económico, porque en eso resulta. Mira, yo no sé qué nomás pueda pasar. Yo tampoco creo que por muy buenas que sean las relaciones personales entre Trump y Daniel Noboa, yo creo que los Estados Unidos quiere dejar de ser el policía del mundo, porque le cuesta muchísimo, muchísimo. Una de las razones fundamentales para los déficits que tiene el gobierno de los Estados Unidos es su participación en todas partes del mundo. ¿Qué ha hecho? Suprimió USAID, de tal manera que ese dinero que se estaba yendo, quién sabe a qué, a grupos woke, a grupos progre, qué sé yo, no sé a dónde es que se iba ese dinero, o hasta incluso periodistas, decía la nota. Ya no más. Es decir, está ajustando su presupuesto, su intervencionismo económico en otros lares, porque ya no lo puede aguantar el sistema financiero, digamos, el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo no sabría cuál sería la posición de los Estados Unidos ante el Ecuador, ante una arremetida imperialista económica de China. Si Estados Unidos pondría salvaguardas para que el Ecuador no se alinee con China, no lo podemos saber. Lo que sí es que todos están trabajando en ello. Y lo que a mí más me preocupa, hice una pequeña nota con la cercanía, digamos, con la segunda vuelta a favor de Luisa González, es el tema de que
La dolarización se está volviendo, y en eso Jorge puede explicarlo mucho mejor, la dolarización se está volviendo muy difícil de mantener. Entonces, podría ser que el gobierno, en el evento que gane el gobierno de la Revolución Ciudadana, dejar morir la dolarización, dejarla morir, de tal manera que salgan al pueblo ecuatoriano. A ver, nosotros no lo hemos matado, hemos hecho lo imposible, pero ya no daba más. ¿Y llegar a qué? A tener nuevamente una propia moneda y a imprimir sin límite alguno los billetes, crear una hiperinflación y en una de esas tener que andar con una carretilla llena de dinero, de billetes, para poder comprar un molde de pan. O sea, por donde lo veamos, yo no creo conveniente en este momento histórico, mientras no se eh, reorganicen las finanzas públicas, de que un gobierno del corte de Revolución Ciudadana ascienda al poder. Yo creo que debe ser un gobierno mucho más mesurado, más metódico, menos dispendiador, ¿verdad? Menos, lamentablemente. Pero hay un sacrificio que debe hacerse durante N tiempo para efectos de organizar las finanzas públicas, para luego volver a invertir en lo que es el área social. Es dolorosísimo, pero si no lo sufrimos ahorita, lo vamos a sufrir todos en poquísimos años. Bien, el tiempo se nos viene encima y para concluir, ¿cuál sería tu recomendación de reflexión, Ecuador, hacia los votantes para la segunda vuelta? Bueno, tanto para los votantes cuanto para los estrategas de campaña de Noboa. Noboa tiene que acercarse más. Tiene que dejar ese aire medio de Asperger, volverse más empático. Ha tenido muchísimas fallas comunicacionales Noboa, que lo ha vuelto un ser aparentemente frío, calculador, sin emociones y sin sentimientos. Lo que más se promociona son las emociones negativas de este Daniel Noboa, como la persecución a su ex cónyuge, con, no sé, un tontón de juicios que se han presentado. Ese asunto que me pareció tan inoportuno de solicitar una rebaja de la pensión alimenticia en plena campaña, por favor. Si lo que estas personas más aparentan tener es dinero, es decir, $1.000, $2.000 más, por mucho que odia a la ex mujer, al menos no en el momento. Y todo esto es público, de tal manera de que este Noboa, su equipo de campaña, tiene que humanizarlo bastante más. Ahora, en cuanto a los votantes, por favor, no se dejen seducir por los cantos de sirena. Aquellos que no conozcan el canto de sirena, es un canto precioso que enamoraba, seducía a los marinos al punto de que se lanzaban al mar y se morían, seducidos por un canto de sirena. Aquí hay muchos cantos de sirena, lamentablemente, porque es lo que las personas quieren escuchar. Pero lo que quieren escuchar no necesariamente es lo que efectivamente pueda hacerse, porque aquí no se trata de falta de voluntad, se trata de falta de capacidad, no por falta de capacidad profesional quizás, o de ejecutorias, es por las circunstancias que actualmente vive el Ecuador y que van a durar un muy buen tiempo. Hasta ahí, Modesto Gerardo. Jorge, igual para ti, ¿cuál sería la recomendación y la reflexión que harías para los votantes en esta segunda vuelta electoral? La primera reflexión que yo haría, primero a los candidatos que van a quedar finalistas, que ya están registrados para la segunda vuelta, es que los blancos y nulos aún representan el 36% del padrón. Perdón, el 36% de los votos que los dos candidatos han logrado en la primera vuelta. Entonces, ambos tienen 4.200.000 aproximadamente, porque si dejan y no trabajan en función de esos blancos y nulos,
e indecisos, que son 1.500.000, primero un mensaje a ellos, el trabajo es para ese grupo que lo pueden hacer. Segundo, que utilicen su tiempo en estos próximos días de campaña a explicar concretamente no solamente los beneficios que van a representar gastos, porque la primera respuesta que van a tener de los analistas es, oiga, usted está pidiendo esto, está ofreciendo, ¿y dónde o con qué lo va a hacer? Entonces, lo que tiene que hacer es motivar al ciudadano en función de la solución y de la atención, al menos a los que ya están recibiendo el beneficio social. Hacerles ver que ese beneficio se va a mantener, que ese beneficio no va a desaparecer y por lo tanto van a seguir contando con ese apoyo del gobierno. Eso pienso que es algo fundamental, sin estar hablando y pensando en proponer nuevos beneficios que son más gastos y que no va a saber de dónde mismo explicar cómo lo va a cubrir. Entonces, para mí ese es el mensaje, profundizarlo, mantenerlo y hacer que se sientan tranquilos, y puede ser que esa gran cantidad de personas, que son aproximadamente 800.000 personas, que reciben bonos como beneficios sociales, es un porcentaje bastante grande, que son los que prácticamente le faltan para ganar apenas un 5%, de los cuales podrían salir los votos de ahí, ¿no? Bien, dejamos estas reflexiones para que nuestros televidentes puedan tomarse su tiempo, analizar bien lo que hemos manifestado en esta temporada de elecciones, de la cual este es el último programa, toda vez que en este tiempo de reflexión ojalá se consideren todos los elementos gravitatorios sobre lo que va a ejercer influencia económicamente hablando en los próximos años para el Ecuador. El riesgo de la pérdida de la dolarización es latente, está presente, es real. Por lo tanto, ese también debe de ser un elemento que debemos de considerar al momento de ejercer nuestro derecho al voto en la segunda vuelta electoral. También queremos agradecer a los 93 grupos que nos replican, con lo cual tenemos un alcance aproximado de 2.100.000 personas, con lo cual va creciendo el canal. Agradecemos su fidelidad y los comprometemos para que nos sigan en la programación de Convergente TV, CTV, Televisión Global. Agradezco a Jorge por su participación, a Ecuador también por su participación y por sus consejos y análisis valiosos. Muchas gracias. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas.